Bien, vamos a ver. Lifespan. Vamos a ver aquí. Me voy a mis resoluciones. Bien, hablamos de lifespan. Nos da 3 opciones de acuerdo al texto. Duración de vida, periodo de vida o duración máxima de vida. Bien, es duración de vida, lifespan. Dice que justamente habla del desarrollo, que hoy el desarrollo humano, del crecimiento se considera desde lifespan, a lo largo de toda la vida, desde el nacimiento hasta la muerte, ¿no es cierto? El segundo dice sick. Sick aparece en la línea número 2, ¿no es cierto? A ver, vamos a línea número 2 y dice The scientific study of human development seeks to understand. Y va con una S, ¿ven? Está en presente simple. Entonces dice el estudio científico del desarrollo humano seeks to understand. O sea, seeks, busca entender. ¿Ok? Seeks to understand. Seek significa busca, anhela o requiere. Busca. Muy bien. En la línea número 3 está change. ¿Cómo está change en la línea número 3? Convertir, reemplazar o cambiar. En la línea número 3, change está como cambiar. Muy bien. Luego tenemos healthcare. Healthcare, cuando hablamos de los cuidados de salud, se presentan 3 opciones. Cuidado de la prosperidad, cuidado de la salud o atención a la salud. Y está cuidado de la salud, es la mejor definición de las 3 que tenemos ahí. En la línea número 7 está involve. Recuerden con el término to involve, ya lo hemos visto varias veces, y to engage, es comprometerse, involucrarse, ¿no es cierto? Y tenemos 3 opciones, envolver, incluir, absorber. Bien, to involve, de acuerdo a la línea 7, es incluir en este texto. To involve. Luego, la línea 8, growth. Lo hemos remarcado varias veces anteriormente. Growth, sustantivo, es el crecimiento, ¿no es cierto? Justamente tiene que ver con la palabra desarrollo, está ligado con el desarrollo humano. Entonces las opciones son crecimiento, expansión, producto, crecimiento. Línea número 9, throughout life, lo he remarcado varias veces, a esta preposición throughout, a través de life, a través de toda la vida, ¿no es cierto? Por eso estamos hablando que es como lifespan, la primera palabra de la opción que tenemos. Entonces las opciones son en cada parte de la vida, a lo largo de la vida, durante toda la vida. Nos quedamos con la B, a lo largo de la vida. Y en la línea 13 dice by better understanding, lo he explicado, es una expresión comparativa, significa para una mejor comprensión. Y de acuerdo al contexto, ¿cuál de estas 3 opciones es la mejor? Dice, para una mejor comprensión, al comprender mejor, para comprender mejor, al comprender mejor, o para una mejor comprensión. Cualquiera de las 2 acepto, las 2 me parecen bien. Número 2. Indique si los siguientes enunciados son falsos o verdaderos y justifique aquellos que considera falsos. Dice, el estudio del desarrollo humano se remite a una etapa de la vida del individuo. Falso. ¿Cuál es lo verdadero? El estudio del desarrollo humano se remite a lo largo de toda la vida del individuo. 2. Este estudio abarca enteramente todos los aspectos de la vida humana. Verdadero. El desarrollo incluye aspectos biológicos, físicos, cognitivos y sociales de la vida. Verdadero. La aplicación del conocimiento obtenido sirve para ayudar a que la gente pueda vivir de acuerdo con todo su potencial. Verdadero. Está en la línea 13 y en la línea 14 esa oración. Vamos a las actividades de postlectura. Responda este cuestionario. ¿Qué describe el término desarrollo? Bien. ¿Qué describe el término desarrollo? El término desarrollo describe el crecimiento de los humanos a lo largo de toda la vida, que es la definición, ¿no es cierto?, de la primera línea. Bien. ¿Qué describe, qué trata de abarcar el estudio científico del desarrollo?
Y está también los distintos campos, las distintas materias, ¿no es cierto? Las distintas ciencias que abarca. Entonces, abarca el estudio científico del desarrollo, también ciencias como la sociología, la educación, el cuidado de la salud y la psicología. Muy bien. ¿Cuáles son las ciencias que también se interesan por su estudio? Las ciencias sociales y las ciencias cognitivas. ¿Por qué se consideran importantes las aplicaciones prácticas? Las aplicaciones prácticas son importantes para ayudar a las personas a vivir su vida en plenitud. ¿Se acuerdan que en el primero y segundo texto habla mucho sobre las ciencias en sí, el crecimiento? Todo, ¿no es cierto?, desde un aspecto conceptual y se usan muchos sustantivos, ¿no es cierto? En el último texto, como hablamos justamente de la aplicación, todas esas palabras son transformadas en una inflexión morfológica en verbos. ¿Por qué? Porque justamente se habla de la aplicación, cómo se aplican esos campos, esas ciencias en el desarrollo de la vida humana. Y justamente de aplicaciones, applications, que mencionábamos en el primer y segundo texto, se transforma en el verbo to apply, aplicar, cómo se las aplica. ¿Y por qué la importancia de la aplicación que habla el tercer texto? Justamente porque la aplicación de todas estas ciencias y todas estas ciencias, sí, estudios de la vida, se los aplica para que el hombre y los seres humanos, ¿no es cierto?, tengan un desarrollo, potencial máximo en la plenitud de su vida. Bien, ahora seguimos otros ejercicios. Si ustedes dicen, realice estos ejercicios. Extraiga del texto frases verbales en tiempos presentes simple y indique la línea. Recuerdan que el tiempo que más vamos a trabajar en los textos científicos es el presente simple. Y recuerden que lo que caracteriza al verbo en presente simple es que va con ese o va sin ese. Depende de la persona, el sujeto que lo acompañe, ¿sí? Bueno, aquí se extraiga del texto frases verbales en tiempo presente simple. En la línea 1 tenemos el verbo describes con ese. Está en presente simple. En la línea 2 tenemos el verbo seeks, que significa buscar, con ese está en presente simple. En la línea 3 y en la línea 12 está el verbo change, está sin ese porque posiblemente venimos hablando de cosas en plural, ¿no es cierto? En la línea 6 el verbo is, el verbo to be is, en presente simple, etc. Pero me gustaría remarcar en la línea 6, cuando hablábamos does not just involve, ¿no es cierto? Ahí tenemos otro verbo en presente simple y está el auxiliar does, ayudando al verbo a negar. Entonces ahí en la línea 6, does not just involve, también es importante que ustedes lo pongan y lo citen y lo escriban en la resolución del análisis del texto. Cuando dice cite o escriba, extraiga del texto verbos en presente simple, cuando están negando los verbos, el doesn't o el don't o el does not o el is not o el are not o el aren't, también son verbos que están en presente simple en forma negativa. Es importante que los citen y lo escriban y pongan la línea. Vamos al número 2. Ubiquen en el texto un verbo frasal. ¿Qué es un verbo frasal? Es un verbo que tiene, por ejemplo, get up, wake up, come in, get in, take off, take on. Lo vamos a ver luego en la clase presencial. Les voy a explicar qué es un verbo frasal y un verbo son verbos que van acompañados por frases o por preposiciones. Algunos pueden separarse, otros no. Esa preposición que acompaña al verbo hace que cambie de significado inmediatamente, ¿sí? Entonces un verbo frasal es un verbo principal seguido por una preposición, están como acoplados. Bien, en este caso, por ejemplo, live up, en la última línea del texto, del último párrafo, live up quiere decir vivir. Ese es un verbo frasal. El live es el verbo, up es la preposición. Live up to,
full potentiality. Live up life in potentiality. Entonces, live up es un verbo. Get up, get in, wake up. Todo eso son verbos frasales. Bien. Vamos a la otra actividad. Actividad número 3. A ver, actividad número 3. Si vemos si siguen ustedes la pantalla, señale qué indican estos conectores. De vuelta los conectores and, but y however. Muy bien, en la línea 3, vamos a la línea 3 del texto y dice and explain how and why people change throughout life. Muy bien, entonces ese and que está actuando como un agregado, ¿no es cierto?, del conceptual, dando más detalles sobre el desarrollo en la vida humana. Luego el but. El but en la línea 6, si ustedes siguen la pantalla, la línea 6, dice, the scientific study of development is important, not only to psychology, but also to sociology. ¿Ven? Ese but also, pero también, ¿no es cierto?, está agregando, contraponiendo una idea y a la vez agregando más información. El but also, no el but solo, ¿okay? El but also. Bien, contraposición de idea, contraste y agregado. El but solo es contraste, contraposición nada más. Y luego dice however, pregunta por however en la línea 12. Si vamos a la línea 12, dice, most important, however, are the practical application of studying. Bien, ese however está también presentando un contraste, ¿no es cierto? Sin embargo, quiere decir ahí, en la línea 12. Bien, vamos a la parte textual. Vamos a la parte de textualidad. Bien, para poder trabajar con todos los textos de ahora en más, a partir de la unidad 3, 4 y 5, que lo vamos a hacer en una forma un poquito más rápida, teniendo ya de base sólida todos los conocimientos que tienen ustedes y teniendo, digamos, destreza en el uso de los textos que estamos manejando, archivos, ¿no es cierto?, y las estrategias de lectocomprensión, tenemos que prestar atención de vuelta al texto de textos y discursos y tratar de resolver las siguientes consignas. Escoja la respuesta más adecuada. Señale la idea principal, hechos importantes y detalles secundarios. Por favor, sean precisos en eso. No pido todas las ideas. Cuando hablo de señale la idea principal, si no aclara del texto 1, idea principal de texto 2, idea principal de texto 3, es la idea principal solamente del primer texto. La idea secundaria, pongan 1 o 2 nada más. Y cuando habla de hechos, ya hemos aclarado que hay una diferencia entre ideas secundarias y hechos. Idea secundaria puede ser la expansión o un agregado de una definición, de una descripción. Hechos son hechos ya comprobados, ¿no es cierto? El relato de un hecho comprobado. No es el ejemplo tampoco. El ejemplo siempre va a estar precedido por for example, for instance o such as. Recuerden, antes hace un encabezamiento de que va a dar un ejemplo. Bien. Entonces aquí dice, señale la idea principal, hechos importantes y detalles secundarios. Muy bien. La idea principal es: el desarrollo describe el crecimiento humano a lo largo de la vida. Es la definición. Línea número 1 del párrafo número 1. Muy bien. La idea secundaria, el objetivo de la ciencia es comprender y explicar cómo y por qué cambian las personas. Bien. Es importante para la vida, ¿no es cierto? Y para las distintas disciplinas comprender esto. Punto. Más aún lo que son las aplicaciones y bien, y los hechos importantes. Después, en el número 2 dice, este texto consta de 3 párrafos físicos, es decir, la distribución entre el punto y aparte. Aquí vamos a volver a leer de textos y discursos en el archivo de, les voy a mostrar a ustedes
en el archivo de textos y discursos, bien, están los tipos de párrafos. Si van a lo que tienen ustedes impreso, si van a su computadora, en el archivo van dentro de textos y discursos, tipos de párrafos. Vamos a volver a hacer una lectura de esto rápida, solamente subrayado lo más importante, ustedes lean lo mejor, porque aquí de ahora en adelante nos piden el párrafo físico y el párrafo conceptual. Y vamos a ver a qué se refiere. Párrafo físico pues está dividido, ustedes saben, por el punto, la sangría, el punto aparte y la sangría. Muy bien, podemos tener muchos párrafos físicos. Pero dentro de lo que son el texto y los conceptos de cada párrafo, estos párrafos físicos, que pueden ser 4, si los tomo en forma conceptual, pueden ser conceptualmente 2. ¿Por qué? Porque el párrafo 1 y 2 puede seguir y sostener la misma idea principal, aunque estén divididos físicamente. ¿Estamos? Vamos entonces a leer el concepto aquí del tipo de párrafo físico y conceptual. Entonces, la definición tradicional marcada, o sea, ¿qué es un párrafo físico? El párrafo físico se refiere a la distribución de las oraciones en el texto y está marcado por sangría y punto aparte. El párrafo conceptual se refiere a un grupo de conceptos relacionados que desarrollan una generalización, de tal manera que conforman una unidad coherente y completa de discurso. Con frecuencia, el párrafo conceptual puede estar formado por más de un párrafo físico. No confundir un párrafo físico con nuevas ideas, con una nueva unidad discursiva. A veces, una generalización se desarrolla en varios párrafos físicos, en una generalización menor o una clasificación. La división es intencional para mayor claridad o para enfatizar las ideas. La función retórica del párrafo, la vamos a leer también. De los párrafos se refiere a la función que cumple el párrafo. ¿Se acuerdan? La función es el propósito. Definir, clasificar, describir, presentar una hipótesis, un argumento o una conclusión. Muy bien. Y luego tienen, ya saben ustedes, las funciones que se dividen de acuerdo a los propósitos del párrafo. Bien. Bueno, entonces, habíamos leído con respecto a los párrafos, que están los párrafos físicos y los párrafos conceptuales. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar de ahora en adelante? ¿Qué es el análisis que nos pide a nosotros el texto? Bueno, ya hemos señalado la idea principal, hechos importantes y detalles secundarios. Bien. La número 2 nos pide, este texto consta de 3 párrafos físicos. Sí, claramente se ven los 3 textos, los 3 párrafos. Es decir, la distribución entre el punto y aparte de cada uno de ellos dentro del texto. Ahora queremos saber cuántos párrafos conceptuales contiene. 2 párrafos conceptuales. Entonces, el primero y el segundo párrafo y el tercer párrafo. O sea, el primer párrafo y el segundo párrafo hablan sobre el desarrollo del ser humano, ¿no es cierto? El desarrollo desde todos los ámbitos de la ciencia de los seres humanos. El primero y segundo párrafo están hablando, expandiendo y sosteniendo la idea principal. Bien, el tercer párrafo habla ya de la aplicación de todos esos campos, ¿no es cierto?, en la vida para que la persona se desarrolle en su plenitud. Entonces tenemos 3 párrafos físicos y 2 párrafos conceptuales. Observe el primer párrafo. ¿Qué hace el autor en el primer párrafo? Leemos de nuevo el primer párrafo y nos damos cuenta que el autor nos da 3 opciones. Define, clasifica, ejemplifica o describe. Describe. Entonces el autor, ¿qué hace en el primer párrafo? Describe. Escoja la opción más adecuada. Este texto consta de 3 párrafos físicos y 3 conceptuales. 3 párrafos físicos y 1 conceptual, o 3 párrafos físicos y 2 párrafos conceptuales. Nos empieza a dar opciones, empieza a jugar con eso. ¿Cómo están los párrafos?
cómo se dividen físicamente y cómo están compuestos conceptualmente. Entonces, de las tres opciones, este párrafo, este texto consta de 3 párrafos físicos y 2 conceptuales. Y con esto terminamos el análisis del texto de hoy, que es Development. No es un texto complicado, vamos a seguir siempre las mismas estrategias, siempre empezando con las palabras transparentes, las palabras que se repiten, buscando solo las palabras que no comprendemos, relacionándolas entre sí y luego analizando el texto. No traten de traducirlo al texto como a veces lo hacemos aquí para acelerar y facilitar. No, o sea, vayan escribiendo ideas, una debajo de otra, de lo que van comprendiendo ustedes, y ahí cierra el texto, ¿no es cierto? Y van contestando lo que pide el texto de acuerdo al análisis. Por favor, siempre repasen textos y discursos. Recuerden que también está la función, esta función textual, ¿no es cierto? Y el tipo de texto siempre va a estar incluido, texto expositivo, informativo, ¿no es cierto?, con definiciones. Y cuál es la función del texto, que es el propósito del escritor. Aquí cerramos la clase virtual número 8 del día de hoy, para vernos más tarde en la clase presencial y leer otra lectura de la unidad 3 para la semana que viene entrar de lleno a la 4 y la 5. A la tarde en la clase presencial voy a hablar también del trabajo práctico que van a presentar durante la semana que viene y del cual ya está el aviso puesto en las comisiones 1, 2 y 3. Es un trabajo domiciliario. Bueno, buenos días. Aquí finaliza la clase y que Dios los bendiga. Gracias.